Bien, en primer lugar quería traer el póster que tenemos ahí a la diapositiva porque creo que las dos primeras frases son fundamentales en este webinar y es, sobre todo, que hasta un 90% de los ictus se pueden prevenir y, sobre todo, que el farmacéutico puede ayudar a ello. Y como somos farmacéuticos, pues quería plantear una serie de vías de actuación o intervención que tenemos para contribuir a esa prevención. Bien, en línea de esta campaña que promueve el Consejo, pues cabe reseñar que la farmacia es sin duda un gran aliado para la prevención del ictus debido a las características de la red asistencial farmacéutica que tenemos en nuestro país. Y es que las 22.000 farmacias comunitarias están distribuidas por todo el territorio nacional y de manera muy visible en aquellos municipios de menos de 1.000 habitantes o de 500 incluso, de manera que podemos alcanzar o llegar a cada uno de los pacientes que puedan estar en tratamiento con anticoagulantes o con antiagregantes plaquetarios. Sin duda, la intervención farmacéutica supone una elevada garantía en el proceso global de la adecuación, la efectividad y la seguridad de los tratamientos con medicamentos y más aún en este tipo de tratamientos que por perfil farmacodinámico de estos principios activos, pues requieren un mayor control tanto de su adherencia como la optimización del tratamiento. En primer lugar, para la prevención del ictus, tenemos una actuación a nivel de prevención primaria que sin duda es la más eficiente, es decir, antes de que se haya producido un primer evento cerebrovascular, y una prevención a nivel secundario después de que ya se ha producido ese ictus para evitar recurrencias de esa enfermedad. Además, como punto intermedio, pues tendríamos la posible actuación del farmacéutico en la detección de síntomas y signos de ictus que hagan necesario activar el código ictus, como ya os comentaron en el seminario anterior. Lo que buscamos, sin duda, a cualquiera de estos niveles es conseguir una mayor implicación del paciente para que sea él o ella quien voluntariamente decida poner un mayor interés en ese tratamiento y cumplir con la adherencia y las pautas que le marca su médico, así como con los consejos que le podamos dar desde la farmacia. Y siempre un paciente mejor informado conseguirá un efecto multiplicador. Comentará también a personas de su entorno aquel conocimiento sobre la medicación o sobre los factores de riesgo que puedan conducir al ictus y con todo ello conseguiremos promover una cultura de urgencia porque sin duda alguna esta patología es una patología de urgencia en la cual, más que en otras patologías, está indicado un tratamiento cuanto antes mejor. Por tanto, yo he planteado 4 objetivos de este control de la adherencia y de la optimización del tratamiento que paso a reseñar a continuación. En primer lugar, tenemos que procurar una anticoagulación segura y eficaz. Segura en el sentido de que este tratamiento tiene unos efectos secundarios importantes que pasaremos a comentar, y eficaz porque debido a la variabilidad en el efecto de estos medicamentos, pues hay que conseguir mantenerse en un rango terapéutico en el que consigamos los efectos adecuados. Cabe reseñar que existe un desconocimiento muy importante sobre la medicación empleada en la prevención de ictus y hacemos referencia a un estudio publicado en 2014 y desarrollado principalmente por farmacéuticos comunitarios, que fue el estudio Ictus, tú puedes evitarlo, en el cual se puso de manifiesto que más del 70% de los pacientes, que es un porcentaje a tener muy en cuenta, desconoce la existencia de estos nuevos anticoagulantes orales de acción directa que os acaba de comentar Santiago, y de los que lo conocen muy poco comprenden aquella diferencia con los anticoagulantes más clásicos o los antivitamina K. En torno al 30% de los pacientes no conoce el rango terapéutico de INR en el que se deben hallar para una eficacia adecuada de su tratamiento, y aunque lo conozcan, hasta un tercio de los pacientes no se encuentra en ese rango terapéutico de INR si tenemos en cuenta la última medida o el último control de tiempo de protombina, y si tenemos en cuenta las últimas 3 medidas, hasta ese porcentaje se eleva hasta un 66% o hasta 2/3 aproximadamente de los pacientes que se encuentran fuera de rango. Esto es lo que comentaba previamente, y algo que creo que es esencial es que más de la mitad de los pacientes en tratamiento anticoagulante consideran que el tratamiento influye en su calidad de vida. De ahí que todos los consejos que se le puedan dar al paciente para optimizar esa medicación pues sean más que necesarios.
Por tanto, a nivel de oficina de farmacia podemos actuar mediante una dispensación informada, proporcionándole al paciente la información adecuada para que lleve a cabo su tratamiento, un seguimiento farmacoterapéutico y el seguimiento de los hábitos de vida de ese paciente que permitan prever o atenuar el cambio o los posibles efectos negativos de cambios en la medicación y de estilo de vida de ese paciente, así como la adherencia terapéutica, que será el servicio mediante el cual el farmacéutico puede contribuir o colaborar con el paciente para convencerle y que sea el paciente el cual, de manera voluntaria, decida tomarse en serio su medicación y la adherencia. Por tanto, repetir simplemente en esta diapositiva que cuando hablamos de anticoagulantes antivitamina K, la cenocumarol y la warfarina, nos tenemos que mover en un rango terapéutico de INR de entre 2 y 3, debido a que rangos INR inferiores a 2 suponen o incrementan el riesgo de tromboembolismo y valores de INR superiores pueden provocar un mayor riesgo de hemorragias, que son sin duda las principales reacciones adversas de estos medicamentos. Y esta medida de INR es lo que supone pues muchos problemas al paciente, debido a que se tienen que desplazar con mucha frecuencia al centro médico, donde le controlan ese valor de tiempo de protombina. Pero bueno, actualmente ya es una medida muy rápida, simplemente consiste en una punción digital con una extracción de sangre mínima y que permite el análisis de INR mediante un aparato llamado coagulómetro que te da en el momento ese valor de INR. Esta molestia se atenuó con la aparición de los nuevos anticoagulantes orales directos que no necesitan controles de INR, sin duda, con tanta frecuencia. Se realizan en la práctica clínica algún tipo de pruebas de la eficacia anticoagulante, pero nada tienen que ver con este INR y únicamente se realizan en situaciones pues cuando el paciente se va a someter a cirugía, si ha sufrido algún traumatismo fuera de lo normal, etc. Por tanto, el primer objetivo que yo considero fundamental para optimizar la adherencia al tratamiento de estos pacientes consiste en educar sobre la medicación al paciente que por primera vez va a recibir ese medicamento anticoagulante y que necesita tener una información que probablemente el médico no le haya aportado y donde nosotros podemos actuar. En primer lugar, el nombre del medicamento, que se familiaricen con el principio activo que se están tomando, para qué es y cómo actúa. Estaremos hablando aquí de anticoagulantes, la cenocumarol y la warfarina, los antivitamina K, y en caso de que esté en tratamiento con los nuevos anticoagulantes orales directos, pues estaremos hablando de el dabigatran, el apixaban, etoxaban y rivaroxaban, como ya os ha comentado Santiago, y sus nombres comerciales, el Pradaxa, el Liquis, Xarelto o Lixiana. ¿Cuánto, cómo y cuándo se debe tomar? Pues bien, aquí en el cuánto habría que incidir y remarcar que haciendo caso exclusivamente a lo que le haya prescrito su médico, ya que es un tratamiento que debe ser completamente individualizado, el médico debe de conocer las características fisiopatológicas y la historia clínica del paciente y en base a eso prescribir una mayor o menor dosis de cierto principio activo, porque tienen, como hemos comentado previamente, una gran variabilidad en cuanto a su efectividad. ¿Cómo? Pues se recomienda tomar estos medicamentos, que en su mayoría son comprimidos, en cuanto hablamos de anticoagulantes orales, con un vaso de agua, nunca en seco, para evitar que se queden pegados al esófago y que puedan conducir, en el peor de los casos, a una úlcera esofágica, y tampoco con otras bebidas tipo zumos, ya que hay algunos zumos, como el zumo de pomelo, que pueden interferir con la acción farmacológica de esos principios activos. Y cuando hablamos del cuándo, pues dependerá de ante qué medicamento estemos y en qué dosificación. Es decir, los anticoagulantes orales antivitamina K, por lo general, son una única toma al día, que se recomienda realizarlo por la noche y preferiblemente antes de la cena. Esto es así porque en el caso de que ese paciente haya ido al control de INR a lo largo del día y el médico le haya cambiado la pauta posológica, pues puede ya mejorarla a lo largo del día y no se recomienda sobre todo antes del desayuno y previo al control de INR porque puede hacer oscilar ese valor de coagulación. En el caso de los anticoagulantes orales directos, algunos serán de 2 tomas diarias cada 12 horas, como es el caso del dabigatran, y otros cada 24 horas. Eso habrá que verificar según la prescripción médica. Ante la pregunta de cuánto dura el tratamiento, el paciente puede tener la duda de si es un tratamiento ya que lo va a tener para toda la vida, y ahí es igualmente decir que es un tratamiento individualizado y que probablemente
puedan dejarlo a lo largo del tiempo, pero que algunas veces son tratamientos que efectivamente duran para toda la vida y al cual se tienen que acostumbrar y hacerlo con la mayor adherencia posible. También hay que remarcar lo que es muy importante en estos anticoagulantes es que pueden interferir con comidas, bebidas u otros medicamentos. Y, por tanto, habrá que informar al paciente en este sentido. Hay algunos alimentos muy ricos en vitamina K que, sobre todo, van a poder interferir, no en ningún caso con los anticoagulantes orales directos, pero sí con los anticoagulantes antivitamina K. Y pues son alimentos de estas verduras y hortalizas de hoja muy verde, tipo espinacas, coliflor, coles, acelgas, que por su alto contenido en vitamina K pueden antagonizar el efecto de esos anticoagulantes. Igualmente, las bebidas alcohólicas pueden alterar el efecto anticoagulante por distintas vías. Un consumo crónico de alcohol puede inducir el metabolismo hepático de estos principios activos y, a la larga, lo que genera es que haya que aumentar la dosis de ese anticoagulante, pero el consumo más agudo y más puntual de alcohol lo que hace es inhibir el metabolismo de manera que se incrementa esa concentración y se aumenta la anticoagulabilidad. Todo esto hay que tenerlo muy en cuenta en este tipo de pacientes. Pero, sobre todo, lo que hay que dejarle muy claro al paciente es que no se debe automedicar, es decir, no se debe tomar ningún medicamento de estos OTC que no requieren prescripción médica y que para patologías o síntomas menores son muy usados en nuestra sociedad. Eso hay que evitarlo en la medida de lo posible con estos medicamentos. Y este apartado sobre las interacciones lo veremos un poquito más en detalle más adelante. Igualmente, hay que informar al paciente sobre dónde guardar la medicación. En la mayoría, por no hablar de todos los anticoagulantes orales, es suficiente con mantenerlos a una temperatura inferior a 25 o 30 grados, es decir, fuera de nevera, en un lugar fresco y seco. Y esta información, ya a modo de introducción, la podremos encontrar en BotPlus si entramos en las fichas de los medicamentos. En los datos farmacéuticos vemos que, por ejemplo, en este caso de Sintrom, no habla de una refrigeración obligatoria. Por tanto, con dejar la medicación fuera de nevera es suficiente en un lugar a una temperatura ambiente adecuada. Informarles sobre qué resultados o efectos secundarios se pueden esperar. Como hemos hablado, el resultado de la anticoagulación o el efecto anticoagulante es muy variable de una persona a otra, incluso dentro de una misma persona, en función de distintos parámetros, tanto de bacterias de la flora intestinal, del estado de la funcionalidad hepática, todo esto, o infecciones, todo esto puede hacer variar incluso el efecto anticoagulante dentro de una misma persona. Por tanto, es un efecto muy variable que siempre el objetivo va a ser estar dentro de un rango de INR adecuado en el caso de los antivitamina K. Y los efectos secundarios mayoritarios, sin duda, van a ser las hemorragias y ahí hay que valorar también que si pueden ser más graves en el caso de que el paciente esté en tratamiento con otros medicamentos como los AINES o si la dosis que se ha tomado del anticoagulante es inadecuada, pues estas hemorragias pueden incrementar su gravedad. Luego veremos en qué casos es especialmente necesario acudir a urgencias de manera urgente. Los signos de alerta, pues de nuevo van a ser signos relacionados con la hemorragia, es decir, van a ser pues la aparición de un sangrado repentino e intenso a nivel de nariz, encías, en la boca, si aparece sangre en orina, si aparecen hematomas en la piel que no se asocian a un traumatismo intenso. Todos estos signos ya son signos de alerta y ¿qué hacer en caso de hemorragia? Pues lo que hay que informar al paciente es que debe aprender a valorar cuáles son las hemorragias graves y cuáles no. Es decir, no es lo mismo una hemorragia a nivel de la nariz después de que el paciente está resfriado y se ha estado sonando mucho los mocos que una hemorragia repentina que hace orinar sangre de manera intensa y muy brusca. Entonces, en ese caso sí que será un síntoma, una hemorragia de urgencia, y en el otro caso, pues con comunicárselo al médico de manera puntual cuando acuda a su control de INR puede ser suficiente. En el caso de olvido de una dosis, en este tipo de tratamientos lo que no hay que hacer es tomar doble. Es decir, si a mí se me ha olvidado la toma ayer, no me tengo que tomar dos mañana, porque, como decimos, debido a las fluctuaciones en su efecto anticoagulante pueden dar lugar a una hemorragia potencialmente grave
Y lo que sí, si se me ha olvidado la toma del anticoagulante durante un mismo día y todavía me lo puedo tomar por la tarde, pues puedo tomármela siempre y cuando se separen las tomas 12 horas y que permitan, pues efectivamente, mantener un nivel de anticoagulación adecuado. Nunca, como decía, doblar la dosis si se me ha olvidado el día anterior. Y las interferencias de esta medicación con embarazo y lactancia. Esto es un tema bastante importante y hay que mencionar que los anticoagulantes orales, la mayoría están contraindicados en embarazo y en el caso de la lactancia, pues dependiendo del principio activo, pueden variar desde que sean adecuados en lactantes, en madres lactantes, como a otros que hay que valorar, el médico debe valorar exhaustivamente el balance beneficio-riesgo en la administración a una madre lactante. El segundo objetivo de esta optimización del tratamiento he marcado que puede ser el control de la hipertensión arterial porque sin lugar a dudas es el principal factor de riesgo de ictus. Hasta ahora se han considerado valores normales 140-90 de presión sistólica y diastólica, respectivamente. Pero desde 2017 se ha cambiado un poco el paradigma y estamos hablando de valores de 13,8, 130, 80 milímetros de mercurio como valores a partir de los cuales ya se considera que una persona es hipertensa y habrá que controlar esos valores de presión arterial. Por tanto, desde la farmacia podemos contribuir sin duda a mejorar el infradiagnóstico de la hipertensión arterial, que en nuestra sociedad está bastante infradiagnosticada, y sobre todo la adherencia al tratamiento, porque aquellas personas que sí que están diagnosticadas hay un gran porcentaje que tampoco cumple con las pautas de tratamiento que se les han prescrito. Por tanto, la hipertensión arterial es sin duda el factor de riesgo modificable más importante, tanto de ictus isquémico como hemorrágico, como ya os comentaba el otro día, las dos tipologías de ictus que existen, y que multiplica el riesgo de ictus hasta un factor de 5 en el peor de los casos. Aquí será muy importante el tratamiento de esa hipertensión arterial en casos ya patológicos y debido a que la reducción del riesgo de ictus es proporcional a la magnitud de la reducción de la cifra de tensión arterial. Es decir, en una prevención primaria de hipertensión arterial será suficiente con cambios en el estilo de vida, es decir, una dieta adecuada, reducida en grasas, con un escaso aporte de sal, una actividad física moderada y frecuente. Todo ello puede contribuir a mejorar los valores de hipertensión arterial en una prevención primaria. Cuando ya estamos hablando de valores muy altos de presión arterial, puede ser necesario también en prevención primaria recurrir al uso de estatinas, las cuales son indispensables en una prevención secundaria una vez que se haya producido un primer evento cerebrovascular para evitar las recurrencias de ese problema. Y como os decía en el anterior seminario, la estatina más utilizada para este tratamiento de la hipertensión arterial es sin duda la atorvastatina a dosis elevadas de 80 miligramos diarios. Por tanto, habrá que también convencer al paciente de la toma muy exhaustiva y muy regular de esa estatina para controlar la hipertensión arterial, que, como decíamos, es el principal factor de riesgo de ictus. Este es un cuadro que os mostraba en el día pasado también y que refleja cuál es el tratamiento. Perdón, estaba ya hablando de estatinas, me he ido a la hipercolesterolemia ya, pero este es el tratamiento de la hipertensión arterial que más comúnmente emplea medicamentos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina asociados o no a diuréticos, así como los antagonistas del receptor de angiotensina 2, que también reducen el riesgo relativo de ictus. Perdón que he colado ahí lo de las estatinas y hablaremos a continuación de ello. Sin duda se puede hablar de establecer esa costumbre de medida de presión arterial en los pacientes desde la farmacia, y esta medida de presión arterial es preferiblemente hacerlo por las mañanas antes del desayuno y sin tomar ningún medicamento, porque, como decíamos, puede alterar esos valores de presión arterial. El paciente debe estar lo más relajado posible, sin haber realizado ejercicio físico previo y sin haber consumido sustancias como café o alcohol que puedan interferir con esa medida de presión arterial. Podemos realizarlo, como sabéis, con aparatos automáticos o semiautomáticos, siempre mejor a nivel de brazo que de muñeca o dedo. Habrá que controlar estos niveles de presión arterial y, en aquellas personas que se detecte una hipertensión arterial no diagnosticada previamente, derivarlas a su médico para que les pueda poner un tratamiento. Y como ya me he metido antes a hablar, hay otros factores de riesgo vascular que interfieren muy directamente con
con el riesgo de ictus. Habrá unos factores de riesgo vascular no modificables, como son la edad. Siempre a una mayor edad el riesgo de ictus es más elevado. El sexo, el riesgo de ictus es mayor en hombres que en mujeres, y lo que pasa que como las mujeres tienen una mayor esperanza de vida, pues a edades superiores a 80-85 años la incidencia de ictus es mayor en mujeres que en hombres. Igualmente en la raza es un factor de riesgo que determina que los pacientes negros afroamericanos tengan un mayor riesgo de ictus que la población caucásica, y la historia familiar de ictus previos, debido a que se han identificado una serie de polimorfismos de algunas proteínas como el factor 13 de la coagulación o la proteína inhibidora del activador del plasminógeno tipo 1, y cuyos polimorfismos genéticos pueden también determinar un mayor riesgo de ictus de hasta 2-3 veces en mujeres en algunos casos, como es el caso de los polimorfismos del factor 13 de la coagulación. Y otros factores de riesgo vascular que sí que son modificables, a diferencia de lo anterior, lo otro nos viene ya dado, pero los factores de riesgo vascular modificables sí que nos permiten ahí interceder para atenuar el efecto que conllevan en el riesgo de ictus, optimizando igualmente sus tratamientos. Hablamos, como ya os hablaron el otro día, de la diabetes. La diabetes también multiplica hasta en valores de 2, 3, 4 veces el riesgo de ictus, y en prevención primaria pues hablaremos de un control de la glucemia mediante una dieta, un estilo de vida activo que permita reducir esos niveles de glucemia, y si no es suficiente pues se pasará al tratamiento en prevención secundaria o también en prevención primaria con niveles de glucemia muy elevados, con fármacos hipoglucemiantes orales que además, como ya os decían, muchos de ellos por sí solos son capaces de reducir el riesgo de ictus, independientemente de los niveles de glucemia, como es el caso de la pioglitazona o de los inhibidores del transportador de sodio-glucosa, la canaglifosina, por ejemplo, o los inhibidores del péptido análogo de glucagón, como la liraglutida. Igualmente, la fibrilación auricular supone un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de ictus, sobre todo de origen cardioembólico, y es una enfermedad muy prevalente en la sociedad española, frente a la cual están indicadas los anticoagulantes orales de manera muy específica, y en concreto los anticoagulantes orales de acción directa, estos nuevos anticoagulantes orales directos para la fibrilación auricular no valvular, y los antivitamina K para la fibrilación auricular valvular. Será una patología que haya que tratar para atenuar el riesgo de ictus. Estamos hablando de otros factores de riesgo muy importantes como la hipercolesterolemia, que como ya decía previamente, requiere en prevención primaria un estilo de vida muy saludable, una dieta baja en grasas y baja en sal, que puede llegar a favorecer en una hipercolesterolemia no muy grave un nivel adecuado de colesterol, que tenemos que buscar en prevención primaria siempre niveles de LDL inferiores a 100 miligramos de decilitro, y en prevención secundaria estaremos hablando de niveles inferiores a 70, ya que ya se ha producido ese evento cerebrovascular y queremos prevenir un segundo. El tratamiento de estatinas en prevención secundaria es casi indispensable en casi todos los pacientes, no tanto en prevención primaria. De nuevo, el consumo de alcohol hay que convencer al paciente de que tiene que reducirlo al máximo, siempre intentando evitar sobre todo las bebidas de alta graduación y el consumo excesivo. En algunos trabajos han postulado que un consumo moderado y sobre todo de vino en cantidades reducidas puede incluso prevenir el riesgo de ictus, pero yo considero que el consejo más adecuado aquí es intentar moderar al máximo el consumo de alcohol. Hay otros dos factores de riesgo que están muy relacionados con los anteriores, como son la obesidad, que se determina por un índice de masa corporal superior a 30 y que está muy relacionado con el desarrollo de diabetes y de hipercolesterolemia, y que por tanto es otro factor donde se puede actuar. Siempre hay que buscar un valor de índice de masa corporal inferior a 25, que sería lo adecuado, y mediante una dieta hipocalórica o estilos de vida actividad moderada, un estilo de vida saludable. La vida sedentaria igual, es directamente relacionada con la obesidad,
hay que intentar evitarla al máximo. Y por último, el tabaquismo. El tabaquismo puede incluso duplicar el riesgo de ictus. Se recomienda evitar el tabaco de manera completa, o sea, erradicarlo del hábito de vida de un paciente, en el cual, si se han detectado otros factores de riesgo, con más importancia todavía. Y incluso hay que intentar evitar ser un fumador pasivo y, por supuesto, olvidarse de estos productos que están extendiéndose mucho en nuestra sociedad, estos de tabaco sin humo. Nada, o sea, el tabaco cuanto más lejos mejor y conseguiremos atenuar el riesgo de ictus. Por último, quería mencionar que el consumo o la toma de hormonas femeninas, ya sea en terapia hormonal sustitutiva, en la menopausia o como anticoncepción oral, puede interferir también con este tratamiento anticoagulante y es un factor de riesgo en el desarrollo de eventos cerebrovasculares. Cabe tener en cuenta, sobre todo, que el efecto de estos estrógenos o progestágenos puede ser variable, es decir, en algunos casos van a aumentar y en otros casos van a disminuir la anticoagulación y siempre habría que consultar con el médico, como veremos más adelante, si la paciente se quiere quedar embarazada o no y ante qué medidas de anticoncepción son mejores para atenuar el riesgo de ictus. Reseñar en ese último punto que la toma de anticoncepción oral es moderadamente segura en la mayoría de pacientes, pero que el riesgo se incrementa si se han detectado ya todo tipo de factores de riesgo que puedan empeorar esta situación. Bien, paso a hablar ahora de un módulo muy importante de información que hay que tener muy en cuenta en este sentido, en estos tratamientos, que es evitar o atenuar las interacciones farmacológicas que tienen estos principios activos anticoagulantes entre ellos o con otros principios activos o bien con alimentos. En primer lugar, los antagonistas de la vitamina K tienen un elevado riesgo de interacciones, además de tener un efecto muy variable, tienen un gran potencial de interacciones, debido a su perfil farmacocinético y farmacodinámico. En cuanto a la farmacocinética, son principios activos, la cenocumarol y la warfarina, que se unen en gran grado a proteínas plasmáticas y cuando se administran concomitantemente con otros principios activos que puedan luchar por esos sitios de unión en las proteínas plasmáticas, sobre todo en la albúmina, van a ser desplazados y se va a incrementar su efecto. Es el caso de muchos AINES, como el ibuprofeno, el desquetoprofeno, el naproxeno o el ácido valproico. Hay muchos principios activos que tienen un alto porcentaje de unión a proteínas plasmáticas también y pueden conseguir desplazar a esos anticoagulantes orales. Hay que reseñar que la cenocumarol, por ejemplo, la warfarina, tienen niveles de unión de hasta el 99%, lo que supone que un desplazamiento del 1% de esos sitios de unión a la albúmina ya implica se ha duplicado esa concentración plasmática de fármaco libre, que es la que realmente es activa, y por tanto se duplicarán sus efectos. O sea, hay que valorar que esta interacción puede ser potencialmente importante. Como decía, con este tipo de fármacos siempre va a haber un aumento de anticoagulación porque va a haber más anticoagulante libre. Luego también sufren muchas interacciones farmacológicas a nivel del metabolismo hepático. Hay muchos principios activos que son inductores de CYP, de las isoenzimas del citocromo P450 hepático, como son la carbamazepina, la rifampicina, los barbitúricos y el hipérico, y ahí he puesto un asterisco que ahora pasaré a comentar. Y estos inductores de CYP, sobre todo de CYP2C9, que es la principal enzima encargada del metabolismo de esos antivitamina K, pues pueden dar lugar, al inducir esas isoenzimas, a un mayor metabolismo que reduce las concentraciones plasmáticas libres de esos fármacos y, por tanto, implica o genera la necesidad de incrementar la dosis del anticoagulante. Como decía, he marcado un asterisco sobre el hipérico porque este es un inductor enzimático, es una planta medicinal, un inductor enzimático potente, y lo he puesto porque muchas veces sí que tenemos en cuenta las interacciones farmacológicas con otros medicamentos, otros fármacos, pero no se tienen en cuenta las plantas medicinales. Es que muchas de estas plantas medicinales, como el hipérico, que se indica en casos de depresión moderada, pues no requieren prescripción médica y, por tanto, son de automedicación por parte de los pacientes. Y hay que tener muy en cuenta ese potencial de las plantas medicinales también de interaccionar con estos principios activos antivitamina K. Por el contrario, hay una serie de inhibidores de estas enzimas hepáticas, como los antifúngicos azólicos, son el clásico ejemplo, el ketoconazol, el itroconazol, de inhibidores de las enzimas hepáticas, los inhibidores de la proteasa del VIH, la eritromicina, hay muchos fármacos
que contribuyen a inhibir esos CYP y, por tanto, reducen el metabolismo e incrementan los niveles del anticoagulante y dan lugar a una mayor anticoagulación. Además, marco aquí farmacogenética y esto lo he puesto porque es un poco el futuro, es decir, vamos a una medicina de precisión en la cual ya se va a tener en cuenta en un futuro pues el perfil farmacogenético del paciente, es decir, se han detectado ya una serie de polimorfismos como decía, en esa isenzima hepática, la CYP2C9, así como en la vitamina K epoxidorreductasa, que es la enzima sobre la cual actúan estos antivitamina K, en la cual determinan esos polimorfismos una menor actividad enzimática y, por tanto, van también a variar ese efecto farmacológico de esos principios activos y también hay que tenerlo muy en cuenta y en un futuro va a venir a un primer plano de relevancia. Además, estos antivitamina K tienen un gran potencial de interacciones a nivel farmacodinámico. Habrá fármacos o principios activos que disminuyan la biodisponibilidad de vitamina K y, por tanto, como es el caso de las hormonas tiroideas o la neomicina, y por tanto, al disminuir la disponibilidad de vitamina K, tiene un efecto sinérgico con estos anticoagulantes e incrementan el nivel de anticoagulación. Hay también una serie de fármacos que disminuyen la síntesis de factores de coagulación y, por tanto, contribuyen al efecto de estos antivitamina K y provocan una mayor anticoagulación, y esto puede hacer un incremento en el valor de INR que pueda ser más o menos preocupante. Y por último, pero no menos importante, es que estos principios activos, el acenocumarol y la warfarina, interaccionan con alimentos que tienen alto contenido en vitamina K. ¿Qué ocurrirá con estas hortalizas y verduras de hoja verde, como las espinacas, las coles y las acelgas? Es que al tener un alto contenido en vitamina K, favorecerán la síntesis de factores hepáticos de la coagulación, perdón, la síntesis hepática de factores de coagulación, que es justamente el efecto contrario que buscamos con el tratamiento anticoagulante. Por tanto, de nuevo volver a la utilidad que tiene BOT+ en este sentido, ya que tenemos un módulo de información muy completo en cuanto a interacciones farmacológicas y nos permitirá identificar y valorar esas interacciones, y donde entrando por principio activo y buscando warfarina podemos observar que interacciona con hasta 317 principios activos. Más de 300 principios activos han detectado también una potencial interacción con el acenocumarol de mayor o menor gravedad, pero siempre a tener en cuenta, todo lo cual deriva de la información en ficha técnica, y podemos acceder a este tipo de fichas de interacción en el cual presentamos el efecto de una potencial interacción, como es el caso de la interacción entre el acetilsalicílico y el acenocumarol, que son dos fármacos que se pueden emplear potencialmente en el tratamiento o prevención del ictus. Y igualmente como comentaba, la interacción que puede existir entre los antivitamina K y los AINES por el hecho de que compiten por la unión a las proteínas plasmáticas. Se pueden encontrar diversas tablas con alto contenido, o sea, una alta validez científica de clasificación de alimentos en base a su contenido en vitamina K. Como vemos, son las verduras y hortalizas las que hay una mayor cantidad de alimentos que pueden interferir con ese tratamiento, y reseñar también la relevancia que tiene y que cada vez más estudios están publicando al respecto sobre la potencial interacción entre los anticoagulantes orales y las plantas medicinales. No por eso deberíamos de informar al paciente de esta potencial interacción para que evite en la medida de lo posible el autoconsumo o la automedicación con plantas medicinales. Los nuevos anticoagulantes orales directos, por su perfil farmacocinético y farmacodinámico, tienen sin duda un menor riesgo de interacciones, son mucho más seguros. Todos estos inhibidores del factor 10A o inhibidores de trombina, como es el caso del dabigatran. Y, bueno, pues aunque a pesar de que interaccionan en menor medida, no por eso hay que descartar el riesgo y la peligrosidad de estas interacciones, y por tanto siempre habrá que tenerlo en cuenta. En el caso del dabigatran es un sustrato de la glicoproteína P y por tanto va a interaccionar con inhibidores de la glicoproteína P, que al inhibir esa glicoproteína que se encarga del eflujo de las sustancias desde las células de distintos tejidos, pues incrementa ese nivel de principio activo en sangre y provoca un incremento en la anticoagulación. Estos inhibidores de la glicoproteína P pueden ser la ciclosporina, algunos antifúngicos azólicos, el verapamilo, la quinidina, etc.
También hay inductores de esa glicoproteína P que generan el efecto contrario, son muy similares o casi los mismos que acabamos de comentar antes como inductores enzimáticos y se oponen a esa anticoagulación y reducen el efecto del dabigatran. Igualmente, los antidepresivos inhibidores selectivos de recaptación de serotonina y los inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina, todos estos antidepresivos interfieren con o van a hacer oscilar los niveles de serotonina libre que puede ser captada a través de la sangre o desde la sangre por las plaquetas interviene en procesos de la hemostasia oponiéndose, es decir, incrementa o detiene la hemostasia la coagulación y incrementa el efecto del dabigatran. Los inhibidores directos del factor 10A pues, van a ser también sustratos de la glicoproteína P y se metabolizan mayoritariamente con ciertas especificidades por las enzimas hepáticas CYP3A4 y de nuevo van a interaccionar con inhibidores potentes de esas proteínas enzimáticas, de nuevo los antifúngicos azólicos, los inhibidores de la proteasa del VIH, como ejemplos más ilustrativos. Aparte de todo esto que estoy comentando, hay muchos otros con los que pueden interaccionar, por eso recomiendo siempre hacer una búsqueda más exhaustiva de las posibles interacciones, pero estos son los más ilustrativos para conocer un poco el perfil farmacodinámico y potenciales interacciones de estos fármacos. Los inhibidores potentes de CYP3A4 y glicoproteína P incrementarán la anticoagulación y, por el contrario, los inductores potentes de CYP3A4 y de glicoproteína P disminuirán esa anticoagulación. De nuevo, también por el efecto sobre la serotonina de los antidepresivos, van a interaccionar con estos inhibidores directos del factor 10A, incrementando la coagulación. Como podemos observar, en una búsqueda en BotPlus del número de principios activos sobre los cuales hay evidencia de interacción con estos anticoagulantes orales directos, el número es mucho más reducido, hablando de 132 o incluso de menos de 100 principios activos, entre los cuales hasta 50 de Doxaban se han encontrado evidencias de una interacción farmacológica. En mayor o menor importancia clínica y de peligrosidad de sus consecuencias, pero que puedan interaccionar de forma general. Por último, ya me voy a centrar en ciertas cuestiones prácticas que nos pueden ocurrir en la farmacia, ciertas dudas que les podemos resolver al paciente, etcétera, siempre con el fin de prevenir en el caso de que estemos en prevención primaria, un evento cerebrovascular primario o, en el caso de una prevención secundaria, una reincidencia de ese ictus. Podemos contribuir sin duda a la detección temprana de signos de ictus, ya que la farmacia es el principal centro sanitario al cual muchos pacientes, ante cualquiera de estos síntomas, pueden acudir por la cercanía o la confianza que puedan tener con el farmacéutico y podemos detectar un ictus, como ya se comentó en el anterior seminario, por distintos signos, desde que pérdida de sensibilidad o de fuerza en un lado del cuerpo, en las extremidades, la pérdida también de tensión muscular en la cara, parece que se cae a un lado de la cara, los problemas de expresión, el paciente no consigue expresar una idea, a pesar de que pueda razonar, no consigue decir o responder de manera coherente a una pregunta. Yo le puedo preguntar su nombre y no es capaz de decirlo. Le enseño el bolígrafo y no consigue decir bolígrafo. Pues este tipo de problemas de expresión son muy típicos y ya constituyen un síntoma de alarma. Igualmente, la alteración de la visión. El paciente puede tener una visión nublada o una visión doble que puede afectarle a un ojo o a los dos. Un dolor de cabeza inusual que no se relaciona con un golpe o con un giro brusco del cuello, es un dolor muy intenso. Cualquiera de estos signos ya supone una urgencia y, por tanto, hay que actuar conforme a esa urgencia. ¿Cómo podemos actuar? Pues, bueno, cuando ya vemos un atisbo de cualquiera de estos síntomas, es muy útil la llamada escala de Cincinnati, que mediante 3 pasos nos permite detectar en mayor o menor medida la gravedad de estos síntomas. Se le puede pedir al paciente que sonría y si al intentar sonreír se le gira la boca hacia un lado, ya tenemos ahí un signo que nos puede indicar. Se le puede pedir que levante los brazos si le cuesta mucho o no es capaz de levantar un brazo también. Y igualmente pedirle la pregunta una respuesta tan fácil como de cómo te llamas o qué día es y probablemente si está sufriendo un ictus no sea capaz de contestar. Por tanto, el mejor consejo en ese momento es acudir a urgencias, es decir, activar el código ictus llamando, si somos nosotros la persona que está con ellos, al servicio de emergencias
porque cuanto antes se aborde el tratamiento de ese problema, en el caso del ictus es tremendamente importante, y cada minuto cuenta, es decir, en un minuto se pueden llegar a perder 2 millones aproximadamente de neuronas y hasta 14 billones de conexiones neuronales. Por tanto, realmente aquí el tiempo es especialmente relevante. Y como farmacéuticos, pues es aconsejable que estemos informados de los sistemas de atención urgente al ictus que tenemos disponibles en el entorno de nuestro ejercicio profesional. Muy en relación con los factores de riesgo que comentábamos previamente, podemos identificar pacientes que a priori están sanos, pero que pueden sufrir o tener silentes estos factores de riesgo que puedan incrementar el riesgo de ictus. Por tanto, podemos barajar una serie de preguntas como si eres diabético y controlas correctamente tu glucemia, ahí se podría entrar un poco en la adherencia al tratamiento antidiabético. Conoces tus niveles de presión arterial, la tratas adecuadamente, estás en tratamiento con estatinas, si no, a qué dosis lo estás llevando de una manera, o sea, la adherencia a ese tratamiento es correcta. Has padecido o padeces alguna enfermedad cardíaca, siempre que haya habido eventos tromboembólicos previos, el riesgo de ictus es muy elevado o mayor que en el caso contrario, y se pueden también pacientes que tengan arritmias cardíacas, pues esto siempre habría que derivarlo al médico para que se pueda poner un tratamiento adecuado. Padeces sobrepeso y cómo es tu dieta y tu estilo de vida, como decíamos, muy relacionado con los factores de riesgo. Fumas o bebes alcohol con frecuencia, ahí ya podríamos ver el perfil del paciente y valorar si se le puede remitir al médico para una más exhaustiva valoración. Como hablábamos, la medida de la presión arterial de la farmacia puede ser ya darnos una idea de los valores de presión arterial de ese paciente. Se pueden hacer medidas de glucosa sanguínea o cálculo del IMC, que es tan fácil como el peso partido por la altura en metros al cuadrado, y ya valores de IMC superiores a 30 ya nos indican que ese paciente es obeso y toda esa interrelación entre factores de riesgo. Tenemos que aportar un adecuado consejo farmacéutico con el objetivo principal de atenuar esos factores de riesgo y derivar al paciente al médico cuando sea necesario. Ahí una educación nutricional del paciente es muy importante porque la dieta, sin ser una medida farmacológica, es sin embargo muy efectiva a la hora de atenuar o controlar todos esos factores de riesgo y sobre todo el riesgo de aterosclerosis. Siempre una dieta que proporcione un menor aporte de grasas saturadas, dividiendo el aporte proteico. Bueno, no me voy a parar mucho porque este tipo de recomendaciones dietéticas son bastante comunes, tanto en pacientes hipertensos como en pacientes diabéticos, etcétera. Por tanto, también evitar el consumo de bebidas alcohólicas, como ya hablamos. Además, si la persona es hipertensa, un reducido consumo de sal y de alimentos preparados industrialmente. Pero sobre todo el consejo principal a un paciente con riesgo de ictus o en tratamiento anticoagulante sería comer de todo con moderación, una dieta mediterránea, únicamente evitando, si estás en tratamiento con antivitamina K, el exceso de alimentos ricos en vitamina K, como ya hemos comentado. Y aquellos pacientes que, habiendo sufrido ictus, tienen cierto grado de discapacidad y a lo mejor están en una situación de inmovilidad, pues es probable que sufran de estreñimiento y en ellos es especialmente aconsejable recomendar una dieta rica en frutas y verduras. Por tanto, todo ello debe ir acompañado de la adecuación nutricional del paciente con una promoción de un estilo de vida activo, una actividad física moderada, aunque no sea diaria, pero sí 3-4 veces por semana. Y esa información que reciba el paciente nos tiene que ayudar a conseguir un efecto multiplicador de la información o de que las personas seamos conscientes de la peligrosidad de esta enfermedad, consiguiendo, por tanto, un efecto multiplicador en la sociedad que, sin duda, desde la farmacia se puede, por lo menos, iniciar o conseguir. Habrá que formar al ciudadano en cómo detectar esas señales de ictus y, sobre todo, cómo actuar. Que ante el ictus el mejor consejo es siempre recibir atención urgente y, por tanto, avisar a las emergencias en el 112. Después de que se haya producido este ictus, además, podemos colaborar desde la farmacia con el cuidador del paciente. Se le pueden aconsejar medidas que favorezcan un mejor grado de salud y de confort para ese paciente. Se pueden prevenir las complicaciones por inmovilidad. Se le puede recomendar que, pues, para evitar la rigidez en las articulaciones, que flexione el brazo que se le ha quedado inmovilizado, que se pueden recomendar masajes para evitar las complicaciones venosas en las piernas, si el paciente está muy discapacitado, o bien prevenir escaras o úlceras por apoyo prolongado. Si la farmacia además tiene ortopedia, se le pueden indicar colchones antiescaras, etcétera.
Todo ello nos permitirá esa información global, una visión un poco integral de esta prevención de factores de riesgo, solventar dudas comunes en el paciente anticoagulado. Es decir, si tengo que reducir la dosis de anticoagulante a 1/4 o a 3/4, que muchas veces estas pastillas vienen ranuradas precisamente para esta reducción de dosis, ¿cómo lo hago? Pues sabemos que en las farmacias se le puede dispensar al paciente unos aparatos específicos para cortar esas pastillas a cierta dosificación. ¿Qué hemorragia es grave y cómo de grave? Pues, no, como decíamos, no es lo mismo una hemorragia que derive de un traumatismo que pues hay hemorragias que puedan implicar vómitos con sangre de manera repentina y sin causa previa. Ahí ya sí que la gravedad es mayor y hay que recurrir a una urgencia sanitaria. Si además me estoy tomando una pastilla contra la tensión, ¿me las puedo tomar a la vez? Pues en este caso se recomienda separar por periodo de al menos 2 horas el tratamiento con pastilla con el tratamiento frente a la hipertensión y debido sobre todo al potencial de interacciones de estos anticoagulantes orales. ¿Puedo tomar alcohol con la medicación y cuánto? Pues siempre con moderación, evitando las bebidas de mayor graduación y si se puede reducir al máximo el consumo de alcohol, mejor. Si estoy embarazada, ¿puedo tomar el medicamento o puedo quedarme embarazada durante el tratamiento anticoagulante? Pues hay que tener mucho cuidado, como decíamos, porque, por ejemplo, el acenocumarol está contraindicado en embarazo debido al riesgo de malformaciones durante el primer trimestre del embarazo. Y en cuanto a la toma de anticonceptivos orales, mujeres que no tengan factores de riesgo previos lo podrán hacer con un nivel de seguridad razonable, pero si se juntan otros factores de riesgo, pues será mejor otros métodos anticonceptivos que excluyan esas hormonas femeninas, como por ejemplo los preservativos o métodos de barrera, etc. Si me duele la cabeza, ¿qué me tomo? Pues aquí sí que habría que indicar que hay que intentar concienciar al paciente que no se puede automedicar, que no se tome en ningún caso pues los AINES típicos, no se puede tomar un ibuprofeno de buenas a primeras. En caso de que me duela la cabeza, siempre es más seguro el paracetamol en dosis de hasta 2 gramos diarios. En dolores, si se necesita un analgésico de forma puntual. ¿Debo no tomar verduras? ¿Cuáles y en qué cantidad? Ya lo hemos comentado, que no se obsesione con el tema de la dieta. Hay que mantener una uniformidad en la ingesta de esos alimentos que puedan tener grandes cantidades de vitamina K. Si se puede practicar deportes, sí, pero con cuidado, es decir, no se recomiendan deportes de contacto que impliquen movimientos o mucha violencia, ya que pueden desencadenar hemorragias que sean más graves en estos pacientes. Si se puede viajar, sí, sin duda, independientemente del medio de transporte, pero teniendo en cuenta que el paciente no es una persona sana y, por tanto, debe informarse de posibles centros de salud en el lugar de destino, siempre informando al médico en caso de que ocurra algún imprevisto de que es un paciente anticoagulado y evitando cambiar o alterar en gran medida los hábitos dietéticos que pueda tener en cuanto a consumo de alimentos o bebidas alcohólicas. Y ante la pregunta de si es posible recuperar la fuerza o fluidez del del habla tras un ictus, pues a esto solo puede responder el neurólogo, pero podemos comentar que, bueno, hasta los 6 meses después del ictus se considera que se pueden mejorar esos déficits neurológicos, pero siempre con un tratamiento de neurorehabilitación adecuado. Y bueno, vamos a dejarlo aquí. Simplemente comentar que el tópico de que el ácido acetilsalicílico es un remedio antiguo, pues no es así. Es muy efectivo. A dosis de 150, 300 miligramos diarios es lo adecuado, no dosis mayores. Y que siempre el paciente debe acudir a su control de INR para valorar el nivel de anticoagulación que tiene.